Más medidas económicas que se vienen tomando esta semana, tenemos para hablar del otro lado al economista y al doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Julio Gambina. Julio, muy buenos días. Marco Fleming te saluda y todo el equipo de Nada que Decir. ¿Qué tal? Un gusto, buen día, ¿cómo andan? Todo muy bien. Bueno, Julio, primero, la discusión de la coparticipación de las provincias ya viene siendo un auge en la agenda propuesto por La Libertad Avanza. Vamos a desarrollar primero ese puntito antes de entrar a la coparticipación del impuesto al cheque y el impuesto país. ¿Qué pasaría si se eliminaría la coparticipación de las provincias en caso de que ganara un gobierno, por ejemplo, de La Libertad Avanza? ¿Quién lo propone? Bueno, lo primero que hay que decir es que la coparticipación federal debió ser discutida hace ya mucho tiempo. La reforma constitucional Sí. estableció 2 años para que hubiera un nuevo régimen de coparticipación federal. Esos 2 años vencieron en el año 1996. O sea que, digamos, el régimen constitucional argentino está en mora en la discusión de la coparticipación federal. Sí. La coparticipación federal está muy asociado a la discusión del régimen tributario. El tema es cómo se financia el Estado nacional y cómo se financian los estados provinciales, incluso por añadidura los estados municipales. Claro. Digamos que se tenga la opinión que se tenga de cuánto gasto estatal tiene que haber. Sí. Hay necesidad de ponerse de acuerdo en un régimen que discuta cuáles son los gastos necesarios para sostener un municipio, una provincia, una nación, y de dónde deben salir esos fondos. Claro. Porque por muy mínimo Estado que haya, bueno, ese mínimo Estado tiene que ser financiado. Por lo tanto, ¿quién lo financia? ¿De dónde están los recursos? Es un tema más que interesante, culturales, estratégicos. Sí, porque la sociedad tiene que discutir al respecto. Además, el gobierno que se presenta, el argumento que se presenta es que, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires recauda mucho más de lo que podría recaudar cualquier otra provincia, y eso sería un argumento de eliminación de la coparticipación de las provincias. Sí, pero a ver, el tema se puede desarmar rápidamente porque, bueno, la discusión es que queremos un país o queremos fracciones incluso territoriales tal como están estructuradas hoy. Claro. Porque con ese criterio hubo hasta estudios internacionales hace unos años que hablaban de provincias inviables. Incluso hay que señalar que la reforma constitucional fragmentó la propiedad de la tierra, del subsuelo en función de los territorios provinciales, y hoy, por ejemplo, si uno quisiera nacionalizar YPF no podría hacerlo. Si es una propuesta de nacionalización del litio, no podés hacerlo, porque la Constitución les otorga a las provincias el derecho de propiedad sobre esos recursos naturales o bienes comunes, como se quiera señalar. Entonces, la propia reforma de 24, la última reforma constitucional argentina, de alguna manera se adecuó a esto de la descentralización, a una lógica que venía muy fuerte en los años 90, asociaba privatización con descentralización, y por lo tanto perdés unidad nacional. Acá el tema no es si la provincia de Buenos Aires o la ciudad de Buenos Aires, que es la que más resigna, porque claro, acá las empresas están radicadas en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Y sería injusto que todo lo que producen en el conjunto del país y que sientan contablemente en la ciudad de Buenos Aires se registre como recursos para los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, sino que hay que coparticipar. Ese es el sentido de la coparticipación. Sí, digamos, ¿qué territorios hay que fortalecer en la Argentina? ¿Qué industria? ¿Qué desarrollo agrario? ¿Qué economía requiere el país? Incluso yo hasta diría, la Argentina hace rato que necesita una nueva política poblacional, o nos satisface la alta concentración de población en la zona metropolitana o en las zonas metropolitanas de las provincias. Ahora, relocalizar la población en el territorio nacional
supone políticas de desarrollo económico que van a requerir afectación de recursos. Eso no tiene que ser una decisión política que involucre al conjunto de la sociedad. Cuando digo el conjunto de la sociedad, hablo de los poderes institucionales de cada uno de los municipios, de las provincias, de la nación y obviamente incluso las organizaciones sociales del país que redefinan cómo está organizado nuestro país. Sí. La coparticipación es una decisión política, insisto, en un sentido o en otro. Se puede tener una concepción política de coparticipación, vamos a llamarla progresista, o poder tener una concepción reaccionaria. Depende qué es lo que pretendas para el como modelo de país. El futuro del país. Sí, y bueno, en el día de ayer también se dio a conocer por parte del ministro en Salta que van a anunciar para el presupuesto del 2024 la coparticipación del impuesto al cheque y el impuesto país, que comprendería un alivio fiscal para las provincias federales, teniendo en cuenta el proyecto de reducción de ganancias, y generaría más o menos un ingreso al fisco de 2.1 billones de pesos. Claro, porque el tema es que la Oficina de Presupuesto del Congreso hizo un estudio sobre el costo fiscal que tiene la sanción del impuesto a las ganancias, que ahora está en debate en el Senado. Claro, si ya tiene media sanción. Claro, tiene media sanción. Si se aprueba, lo que se resigna de recaudación son algo así como 3 billones. 3 billones, sí. Claro, de los cuales 1.700.000 correspondían por coparticipación a las provincias. Entonces, este anuncio se dice, bueno, en el debate del presupuesto incorporaremos que estos dos impuestos, el impuesto al cheque, que incluye un 25% y un 35% del impuesto país, sean coparticipables, que hasta ahora no eran coparticipables. Y de ese modo se reemplaza la pérdida que tienen las provincias de 1.700.000 pesos con esta recaudación. Algo así como, digamos, estamos en una etapa donde el Ministerio de Economía está intentando compensar lo que se perdió con el ajuste, con la devaluación del 14 de agosto. Sí. Son compensatorias, digamos. Eso no se va a resolver nunca se va a devolver, porque si no tampoco tendría sentido haber hecho la devaluación. Desde cualquier punto de vista, son medidas compensatorias para tratar de morigerar el efecto regresivo sobre sectores de escasos recursos. Y en este caso las provincias saltaron diciendo, bueno, si se aprueba ganancias, ¿de dónde salen los recursos? Bueno, salen de acá. O sea, el Estado Nacional va a resignar recursos, porque eran impuestos no coparticipables, o sea, eran impuestos cuya totalidad percibía la nación. Ahora la nación dice, bueno, vamos a compartir con las provincias. Con las provincias. Y hay que decir que el anuncio se hace en el mismo discurso que el ministro de Economía dice, si asumo en diciembre, vamos a un gobierno de unidad nacional. Claro. Ahí, entre los que están escuchando hay gobernadores de la oposición. Sí, como por ejemplo Gerardo Morales estaba presente. Por ejemplo, o el gobernador de Corrientes también. Claro. O sea, es que el sentido es un guiño de carácter federal, pero sobre todo un guiño político, diciendo vamos a una reestructuración de la Argentina, económica, uno puede pensarlo en este debate tributario, y política, porque hablar de un gobierno de unidad nacional es proponer que alguien de la oposición hasta ahora se integre como parte de un futuro eventual gobierno y por lo tanto reestructurar las coaliciones políticas que hoy conocemos en la Argentina. Entiendo. Claro. Julio, Carlos Martín te habla. Una pregunta, ¿cómo andás? Sí. ¿Vos tenés más o menos en claro cuál es el nivel de evasión fiscal que tenemos en el país? Es inmenso. Mirá, ¿cuánto es? ¿Qué porcentaje calculás? Sí, no, los estudios son muy diversos porque no hay un dato fehaciente, pero se habla de más de un 30% de evasión fiscal. Cualquiera que nos esté escuchando lo puede verificar. Sí.
Uno puede pensar que las compras cotidianas que cualquiera de nosotros hace, sea en el barrio, en negocios de cercanía, en servicios a que uno asiste, qué sé yo, desde la peluquería Todo, a claro. trabajo de costurería en el barrio, o incluso en gastronomía, en sectores de primer nivel de la ciudad de Buenos Aires o de cualquier ciudad capital de la Argentina, no recibís ticket fiscal. Por lo tanto, es muy normal ver la evasión. Es probable que sea mayor a lo que yo te digo, pero el nivel de la economía irregular en la Argentina no es solo en el mercado laboral, no Está es que hay bien. trabajadores no registrados solamente, Claro. sino que el nivel de irregularidad involucra al sector empresario de una manera muy importante. Claro. Pensemos incluso que en el comercio exterior el Ese. Estado ha perdido toda capacidad de control y las exportaciones se hacen a declaración jurada del exportador. Sí, sí. Por lo tanto, la invitación a evadir es enorme. Digamos, la evasión y la elusión fiscal son temas estructurales, claro, de alguna manera también asociados al problema de la inflación. ¿Por qué Claro. la Argentina tiene tanta inflación y otros países no tienen? Bueno, porque no hay una capacidad, de usar una palabra dura, no hay capacidad de disciplinar a los agentes económicos, a los actores económicos, y por lo tanto cada quien se salva el El pellejo y cada hace- sí. Claro. Claro, es una potenciación y exacerbación del individualismo hasta último nivel. Claro. Después, otra de las preguntas que te quería hacer, viste que hay unas 500 empresas, suelen decir, ¿no es cierto?, que están pagando ganancias nada más que un 3,7%, casi un 4%, Claro. unas y otras. Son 500 empresas. Si se le aplicara lo que corresponde a cada una de estas empresas, ¿qué otro porcentaje podríamos sumar? Porque ya tenemos un 30% de evasión, que puede ser 40 o puede ser 27. Pero mirá, el propio presupuesto nacional, Sí. para hacerlo fácil, indica que el costo fiscal de las exenciones, la más famosa de todas, que no es que sea importante, pero simbólicamente es importante, es que los jueces no pagan ganancias, Claro. es prácticamente el 5% del Producto Bruto. Claro. O sea que, y lo que está discutiendo con el Fondo Monetario es que este año tiene que haber un déficit de 1,9%. Claro. Con lo cual, si vos eliminaras el costo fiscal de las exenciones tributarias, entre otras las de los jueces, digo entre otras porque quizás no es tan importante numéricamente, sí simbólicamente, porque es una discriminación inaceptable. Claro. Que los jueces que tienen niveles salariales muy por encima de los altos salarios que puede haber en la economía, ni siquiera te hablo del promedio, estén exentos del pago de ganancias. Pero hay muchas otras exenciones, hay un costo fiscal muy elevado, y por eso está destacado en el presupuesto de este año, para que también el Congreso de la Nación pueda discutir, bueno, cuánto de eso se puede eliminar. Claro. Más del 4% del PBI, te das cuenta que es una cifra sustancial, importante, y ni hablar de un tema que es muy polémico, que son los intereses de la deuda, Claro. que sin dudas es el gasto más importante que tiene la Argentina. Entonces el país tiene que discutir, a ver, ¿qué es más importante? ¿Pagarle a los acreedores de la deuda financiera o pagarle a los acreedores de la deuda de derechos? Alimentación, Claro. salud, educación, Sí, lógico. energía. Claro. Y de nuevo, como decimos, son debates políticos que no están. Muchas veces se dice, no se puede no pagarle al fondo. Bueno, y entonces sí se puede no pagarle al 40, 42, 43% de pobres que hay en la Claro. Argentina, pagarles en términos de ingresos para resolver los derechos constitucionales que nos asisten y que están imposibilitados por las condiciones de funcionamiento de la economía. ¿Qué acreedor tiene más derecho a cobrar? Claro. ¿El Fondo Monetario, los acreedores buitres o los acreedores de alimentos, educación, salud? De tu país, claro. Julio, otra pregunta te quiero hacer. El impuesto al cheque es el 6 por mil, Sí. ¿no?
¿Qué pasa si se propondría, por ahí es una locura lo que te estoy diciendo, ¿no? Bajarlo al 0,4, o sea, al 4 por mil, pero involucrar también las transferencias de todo tipo en lo que es no solo el cheque, sino la transferencia. ¿Viste En que? realidad no es, ojo, no es un impuesto al cheque. No, uno dice, se dice impuesto al cheque periodísticamente. Sí. Pero es Claro. impuesto a débitos y créditos, Ajá. por lo cual entran todos. Sí, Yo te diría que la pregunta tuya hay que involucrarlo en un debate más integral. Uno podría tranquilamente discutir el régimen financiero argentino claro. y simplificarlo. Vuelvo a lo que señalé antes. ¿Quién financia al Estado? Primero hay que discutir de qué se hace cargo el Estado Claro. y quién lo financia. Hoy en la Argentina hay dos grandes impuestos, lo demás es Accesorio. accesorio. Los dos grandes impuestos son el IVA, que recauda el 30%, Claro. y es un impuesto que ha ido incrementando su alícuota de manera transitoria. Y el otro impuesto es ganancias, que debiera ser el impuesto progresivo por excelencia y que recauda el 20% del total. Entre los dos, IVA y ganancias, es el 50%, estoy dando cifras promedio Claro. de los últimos años. Entonces ahí tenés lo fuerte. Y Claro. obviamente, sí, como dijimos, evasión, elusión. Bueno, yo soy originariamente de profesión contador, ¿no? Claro. Y el chiste tradicional es que 2 más 2 es 4, le preguntás a un contador y el contador te va a contestar cuánto querés que te dé. Claro, muy bien. Se me van a enojar los contadores que escuchan, pero la idea es que el balance lo adecuás en función de lo que vas a denunciar como ganancia, Claro. qué tipo de impuestos vas a pagar. Por eso habría que hacer una discusión, insisto, no es una discusión tributaria, sino que es una discusión de en qué hay que gastar Claro. la sociedad, qué problemas quiere resolver la sociedad. Julio, ¿Qué quiere resolver? sí, recién hablábamos nosotros que por ahí algunos tuvieron la desgracia de vivir 5 años afuera. ¿Y qué es lo que se ve? Primero que te mienten asquerosamente cómo se manejan los países afuera, ¿no? Hablan de que no tienen retenciones en Europa. Está bien, no hay retenciones, pero ¿vos sabés cuánto pagan los cargos de tierra? Mucho más Pero mirá, de lo que se paga acá las retenciones. pero lo que pasa es que no se puede comparar así tal impuesto o tal aplicación fiscal en un país respecto de otros, porque cuando pensás en Europa y en Estados Unidos, Sí, lo que tenés son gigantescos subsidios a la producción o al comercio exterior. Entonces, la capacidad del Estado estadounidense o Claro. la capacidad del Estado de la Unión Europea o de los países dentro de la Unión Europea es incomparable respecto a la Argentina. Y en general, el gasto público de los países capitalistas desarrollados es muy superior al gasto público de la Argentina o en general que los países latinoamericanos. Por eso las Sí, comparaciones no son punto a punto, sino hay que verlas en un sentido de política mucho más general. claro, pero tampoco se toman en cuenta muchas cosas, Julio. No se toma en cuenta... Por ejemplo, lo que vos decías recién, el subsidio, vos fíjate, en el 2001 el litro de leche en el Mercadona en España salía 0,60 centavos de euro y hoy sale 0,85, ¿no? ¿Qué pasa? Vos tenés cierta cantidad de impuestos y cierta cantidad de subsidios, pero los estados en Europa se eximen de, por ejemplo, que los estudios se pagan, la salud se paga, ese tipo de servicios que te da a vos vivir en la Argentina, allá vos los pagás y acá no. Y alguien se tiene que hacer cargo de eso. ¿Entendés? La producción de leche, vos fíjate, ¿cómo puede ser que en 22 años subió nada más que 25 centavos de euro? Claro. Bueno, por eso digo, no se pueden comparar las potencialidades de países capitalistas desarrollados como países como la Argentina. Pero bueno, Claro. son debates que no se sustancian y que debieran sustanciarse en estos tiempos electorales, pero lamentablemente
la agenda transita por otro lado. Claro. Y les pido 1000 disculpas, pero tengo que entrar a otra actividad ahora. Muy bien, Julio. No hay problema. Gracias, muchas gracias Julio, igual por siempre atendernos y es muy interesante porque por lo menos pude entender algunas cosas que hasta hace un rato no entendía. Bueno, gracias por llamar y hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Estamos en comunicación